contactos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Estudio Jurídico Fernández y Pacheco. Honestidad y eficiencia. Especialistas en accidentes de tránsito, familia y laboral. Avenida Corrientes, 1296. Quinto piso, oficina 56. Teléfono 4381-0519. 4382-1049. Haga que sus ventas no se tomen vacaciones. Al contrario, es el momento ideal para que aumenten al máximo. Y para lograrlo, nuestra emisora cuenta con los mejores planes publicitarios. 11 419 95 346. Departamento Comercial. Postales de un invierno 21 crudo. Sensaciones que transmitimos a través de tu radio. Onda Latina, AM 1010. Invierno 2021. Único. Es muy fácil llegar a la Defensoría. Hacé tu reclamo. Si te discriminan. Si te liquidan mal los impuestos o te sobrefacturan. Si te limitan el acceso a medicamentos o a tratamientos médicos. Si una fuerza policial te detiene o requisa injustamente. Si ves que los espacios verdes están deteriorados. O si en definitiva el Estado o los privados no respetan tus derechos, tenés quien te defienda. Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Una comunidad que no para de crecer. www.am1010ondalatina.com. Teléfonos para llamadas 4372 2841, 4372 3061. Comunidad 2021. Bienvenidos. Si querés hacer tu programa de radio, comunícate con nosotros al 4372 2841, 4372 3061 o al 1541 99 5346. Y sé parte de AM 1010 Onda Latina. ¿Seguís ahí? En este invierno 2021 volvemos con más. Onda Latina, AM 1010. Fin espacio publicitario. La tarde-noche está en plenitud. Hagamos una pausa y abramos una puerta a la imaginación. Generación Abierta en Radio. Letras, arte, educación. Tu programa de cultura. Idea, producción general y conducción, Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo, con la participación especial de Adriana Gaspar. Porque compartir los sueños es algo digno para celebrar. Súmate a nosotros en la AM 1010 Onda Latina. Acabamos de escuchar fragmentos de la versión instrumental de la canción de Los Primeros Amores de Luis Raúl Calvo con el acompañamiento musical del maestro Oscar La Higuera. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, noches. Nos reencontramos acá en la M1010 Onda Latina con Generación Abierta en Radio para compartir juntos una hora con literatura, arte, educación, también entrevistas en vivo, ya en el estudio, ¿no?, de la M1010 Onda Latina. Si aquellos que quieran tomar contacto con nosotros saben que pueden hacerlo a través de nuestros correos electrónicos, generacionabierta@gmail.com, generacionabierta@hotmail.com, a nuestro Facebook de Generación Abierta y también por otras vías, ¿no? Nora, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, buenas tardes, noches a todos nuestros oyentes. Nos pueden comunicar con el 4372-2841, 3061 o por bajar también por descargar en la app de AM 1010 Onda Latina
por Canal Generación Abierta. En YouTube. En YouTube, que te podés suscribir de forma gratuita. Y ahí tenés todas nuestras actividades. Así que, y también hay muchas otras formas, ¿no es cierto? Sí, Instagram. Instagram Claro. es otra de las formas. Nos acompaña en la operación técnica Aníbal Guerrero y seguimos charlando un poquito sobre el popular barrio de Flores, ¿no? Sí, Flores da para mucho y estaba leyendo un artículo muy interesante de Flores de Papel A ver. que dice, recuerdo de la vieja noche de Flores, esa que comenzamos a hablar la semana pasada un poquito. Escribe Natalia Rivarola, dice, no se olviden de Bamboche. Yo me venía desde Palermo a reservar la mesa a la mañana para el sábado a la noche. Contó nostálgica una actual vecina del barrio en una publicación que se dio en Facebook sobre que alguna vez fueron las noches de Flores. Es que el barrio, unos cuantos años atrás, supo ser una de las zonas con más movida de Buenos Aires. Personas de toda la capital y el conurbano solían viajar hasta sus calles para disfrutar de sus boliches, bares, billares, cines y confiterías cada fin de semana. Es verdad, uno iba a bailar a Flores, a mí me quedaba cerca porque vivía en Caballito, pero también a la gente que vivía en la zona oeste tomando el tren le quedaba cerca Flores, como nos quedaba también cerca, si uno tomaba el tren, Ramos Mejía. No sé si cerca, pero directo, ¿no? Que también... Sí, había varias formas de conexión, ¿no? Para poder llegar a estos lugares que fueron emblemáticos en aquellas décadas, ¿no? Claro, como la movida de Flores, la movida de Ramos Mejía, estos boliches tan importantes. Sí, que sí. uno... Bueno, lugares que la gran mayoría ya desapareció, como también Flores fue uno de los lugares que tuvo una gran cantidad de cines, impresionante la cantidad de cines. Sí, tuvo muchísimos cines y te voy a ir nombrando algunas de las salas. Funcionaba el Coliseo en Bonorino 36, el Continental en Carabobo, casi Avenida del Trabajo, el San Martín en Rivadavia entre Pedernera y Varela, el Cine Rex entre Artigas entre Rivadavia y Yerbal, el Cine Teatro Flores, Rivadavia, donde hoy es un lugar de hamburguesas, entre Gavilán y Granaderos, el San José de Flores, Rivadavia y San Pedrito, el Minerva, que luego se convirtió en un local bailable en Rivadavia al 7400, el ex Cine y Teatro Fénix, más conocido hoy como el Teatro Flores, en Rivadavia al 7802. Y el lujoso Cine Pueyrredón, Rivadavia al 6800, que podría pronto ser reestructurado para convertirse en un shopping. Sin embargo, de los tantos que tuvo el barrio, hoy solo, y hay que ver, ¿no?, el Atlas Rivera Indarte queda en pie, hoy refaccionado. O sea sí, que, como vos decís, qué movida cultural tan importante de los cines, como también así confiterías que llamaban la atención. Sí, así es. Queda, ¿no?, el Gran Pueyrredón o Gran Rivadavia fue uno de los cines que fue comprado en forma privada y es como un centro cultural actualmente. Lógicamente, con la problemática de la pandemia está en receso seguramente, pero antes de la pandemia ya había comenzado a funcionar como un lugar cultural importante, ¿no? Porque de algún modo recupera un poco la parte cultural de un barrio que se caracterizó justamente por darle mucha importancia a todo este tipo de cosas. Como también, por ejemplo, es interesante analizar todo el proceso de una de las escuelas importantes del barrio de Flores. Nos referimos a la Fernando Fader. Fue fundada en 1910 e inició las actividades el 4 de agosto de ese año en un antiguo edificio ubicado en Avenida Rivadavia y Salguero. En 1927 se pasa a denominar Escuela Profesional número 5 de Artes Decorativas y Aplicadas a la Industria Femenina y se traslada
al edificio que actualmente ocupa justamente la escuela. Es en el pasaje de la Porteña 54, en el barrio de Flores. ¿Cómo marca, no, ese nombre, la cuestión histórica y el lugar de la mujer? Así es. En 1964 cambia su nombre a la Escuela Nacional de Educación Técnica Femenina Fernando Faber. Femenina, ¿eh? Pero a los 2 años, en 1966, deja de ser una escuela solo de mujeres y cambia su nombre por la Escuela Nacional de Educación Técnica número 6 de Capital Federal. Luego, bueno, hay toda una serie de cambios. En 1970 se aplica el plan 197-65, que corresponde a un plan de 6 años, 3 de ciclo básico y 3 de ciclo superior, en sus 3 especialidades: publicidad, artesanía y diseño de interiores. Es decir, se transforma en una escuela secundaria. Sí, lo que me extrañaba era el nombre que tenía, ¿no? Que por la actividad que desarrollaba solo las mujeres podían concurrir. Así es. En 1997 pasa a depender de la municipalidad y se la nombra como Escuela de Educación Técnica Fernando Faber, EMET número 3, y en la actualidad es Escuela Técnica número 6. Dice, somos Escuela Técnica de 1997 con la experiencia que nos dan los años. Bueno, y después habla acerca de los docentes. Pero bueno, es muy interesante analizar todo el recorrido de esta escuela, ¿no? Aparte es una de las pocas escuelas, ¿no?, que tenía toda esta orientación tan importante relacionada con el arte, y que, bueno, al principio había como un recelo de concurrir a este tipo de escuelas, ¿no? Y después, bueno, seguramente ya no hay más vacantes, porque es una de las pocas que trabaja todo el tema del dibujo, todo el tema gráfico de una manera profesional. Así es. Vamos a ir al primer tema musical. Estamos cerrando hoy un poco recorrido de Roque Narvaja, quien ha cumplido 70 años, y justamente a raíz de este cumpleaños fue entrevistado por un matutino. Entre otras cosas, ¿sabes qué dice Roque Narvaja? No. Dice, hago cosas de gente de 20, dice. Claro que al ver a la humanidad como un todo hay algo cíclico. Aparentemente vamos hacia adelante en cierta modernidad, pero creo que hacemos lo mismo con otros nombres. Un día me dice mi padre, que era profesor de historia, en una de esas situaciones a la que nuestro país nos tiene acostumbrado. Después de la anarquía, decía él, ¿no?, viene la tiranía o el gobierno de los pueblos, pero siempre hay en la historia al menos un breve pasaje por un momento de tiranía. Y no deja de sorprenderme la realidad que ha superado a la ficción, arremete Roque Narvaja. Vamos a escucharlo en uno de sus canciones ya como solista, luego de separado del grupo La Joven Guardia, y ya en otra etapa de su vida, con este tema que se llama Quiero ser un perdedor. Adelante, Aníbal. Espacio musical, Ricardo Héctor Reyes. En un mundo que provoca la miseria y el dolor de los débiles del mundo, por la fuerza o el control, en un mundo que prefiere al desalmado ganador sobre el bien y la justicia, la verdad y la mentira. Yo quiero ser un perdedor, yo quiero ser un perdedor. Yo quiero ser un perdedor. De pequeño me enseñaron que
En la vida hay que llegar con esfuerzo y sacrificio, con paciencia y voluntad. El trabajo era un derecho, que el descanso era la paz. Compartir era sagrado, robar era pecado. Yo quiero ser un perdedor, yo quiero ser un perdedor en este mundo. Yo quiero ser un perdedor. Cuéntame una historia de valor, donde el vencedor sea el mejor. No me invites a un festín de vanidades, que no voy. Quiero estar con mis hermanos, los sencillos y los llanos. Yo también, yo quiero ser un perdedor. Hubo un tiempo en que tuve todo lo que hay que comprar. Me sentía poderoso, engañando a los demás. La verdad, por dolorosa, la tenía que ocultar. Me sabía tan pequeño y mi amigo era el miedo. Cuéntame una historia de valor, donde el vencedor sea el mejor. No me invites a un festín de vanidades, que no voy. Quiero estar con mis hermanos, los sencillos y los llanos. Yo también, yo quiero ser un perdedor. En un mundo que utiliza dos idiomas para hablar, el que lleva en su conciencia y al que quiere escuchar. Yo quiero ser un perdedor, yo quiero ser un perdedor por el amor de Dios. Yo quiero ser un perdedor. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Artes visuales, vanguardias y colectivos artísticos. Buenas tardes a todos los oyentes de Generación Abierta en Radio. Hoy vamos a hablar acerca de la importancia del arte en el espacio público. Y con esto traigo a colación un poco que allá por el año 2013 los vecinos del barrio de Flores votaron a dos artistas nacidos en ese barrio para pintar dos estaciones del subte A, las que por supuesto comprendían el barrio de Flores. Uno era la de San Pedrito y otro era la de San José de Flores. Guillermo Roth tuvo a cargo de las intervenciones artísticas de la estación de San José de Flores. Las obras
son de distintos temas y formatos. Entre algunas de esas obras podemos nombrar El Ángel de Flores. Son alrededor de 20 obras que están ubicadas en distintos espacios de la estación del subte, como andenes, vestíbulos, el tímpano. Y bueno, esto es como que conecta a quien va a habitar el subte desde otro lugar, ¿no? Pero eso ya lo vamos a hablar después. Después tenemos el caso de Eugenio Cutica, quien tuvo a cargo la estación del subte San Pedrito, de la estación San Pedrito de la línea A. Allí elaboró 4 retratos de emblemáticas figuras de la cultura argentina. Figuras que además también habían habitado el barrio de Flores, como por ejemplo fueron Alfonsina Storni, el conocido Baldomero Fernández Moreno, Hugo del Carril y Florencia Escardó. Pero además también nos encontramos con una importante reproducción de la obra del artista Luna con Corona Blanca, que es una obra emblemática del artista. Y esto también es otro punto para destacar, ¿no? Cómo cada uno de ellos le fue poniendo un poco su impronta y fue definiendo un poco el perfil de lo que quería que se pueda observar en la estación. Para contarles a nuestros oyentes un poco acerca de Guillermo Roch, nació en el año 1929, se perfeccionó en las artes plásticas en Italia, en Roma. Allí fue al taller de Umberto Noni y en él investigó y aprendió técnicas tan importantes para la cultura italiana como el mosaico y el fresco. Un artista que además participó de innumerables muestras tanto en el país como en el exterior. Podemos decir que además en estas muestras del exterior expuso en Washington, París, Londres, Berlín. En 1975 obtuvo el Premio Internacional en la 13ª Bienal de San Pablo. En el caso de Cutica, es un artista que nace en 1957 y representa lo que sería el arte argentino contemporáneo. Un artista que también ha expuesto no solo en el país, sino en destacados museos y espacios artísticos de diferentes partes del mundo, como Holanda, Estados Unidos, Gran Bretaña, Colombia, Brasil y Chile. Un artista que pertenece a lo que se conoce un poco como la generación intermedia, ¿no? Quien tiene talleres en la ciudad de Buenos Aires, pero también tiene talleres en el exterior. Lo que me parece también importante a destacar en estos dos casos, ¿no? Y en cuanto a lo que tiene que ver con el arte en los espacios públicos, es la posibilidad que los transeúntes, quienes integran el mundo de la cotidianidad, se encuentren de pronto en una estación de subte, como podría ser en un mural pintado en el frente de un portón de una casa, por decir algo, ¿no? Pero bueno, la estación de subte es un lugar muy habitado por los vecinos de la ciudad de Buenos Aires y también por quienes viven en el AMBA y de pronto hacen una combinación para llegar a su trabajo, ¿no? Entonces, esto es lo que me parece importante, ¿no? Que un transeúnte de la vida cotidiana se encuentre de pronto con estas intervenciones
se encuentre con el espacio artístico, se encuentre con una obra de arte, y quizás a partir de ese encuentro con la obra hay un cambio, ¿no? Un cambio en el que esa persona de pronto puede vincularse desde otro lugar con el arte. Y digo esto porque sigue habiendo todavía mucho prejuicio de pronto ir a visitar un museo, ¿no? Todavía, aún, ya no tanto como hace décadas atrás, pero hay gente que piensa que el museo es, el museo particularmente donde artístico, es para gente que consume el mundo del arte o que es protagonista en el mundo del arte porque es artista. Y justamente se está trabajando mucho en la Argentina, como en otros países del mundo, para que las obras que habitan los museos se conecten con el ciudadano común. Este es un trabajo que se viene haciendo en Argentina hace mucho, como en otras partes del mundo se hace desde hace décadas, pero que todavía sobrevuela ese prejuicio en mucha gente. Entonces me parece que esto es lo que tenemos que destacar, ¿no? Esto que de pronto las estaciones de subte se encuentren con obras de artistas representativos, y artistas representativos también de ese barrio, ¿no? Y que los vecinos puedan elegir. A mí me parece hechos muy importantes a destacar, porque el vínculo con el arte de alguna manera nos puede cambiar un poco esa mirada que a veces tenemos con respecto a algunas temáticas, con respecto a algunos aspectos que nos atraviesan en la sociedad. Ya voy a hablar de otras obras realizadas en estaciones de subte quizás más posteriores al año 2013, donde también hay aspectos de obras muy interesantes, donde de pronto hay temáticas que quizás están como en este momento muy en el debate, como muy en el tapete, por así decirlo de alguna manera. Pero en el caso de estas dos estaciones, que son artistas con un emblema muy particular y con tanta trascendencia en el mundo del arte, llevar sus obras a la estación de subte, bueno, me parece algo muy importante para los vecinos, muy importante para conectarnos con el mundo del arte. Con esto me despido hasta la próxima semana. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Bueno, muy bueno, lo de Adriana, también relacionado con flores, ¿no? Y el aporte de los artistas, en este caso dos artistas visuales importantes, embelleciendo, en este caso, estaciones de subte ligadas al barrio, ¿no? Realmente muy interesante, muy importante, ¿no? Y como que uno entra al subte y se encuentra con otro clima. Sí, claro, aparte es todo lo cultural y lo artístico ligado, ¿no? Así es. ¿Sabés que el día de hoy es el 23 de agosto, se celebra el Día del Internauta? ¿Qué quiere decir esto? Que cada 23 de agosto de cada año, para conmemorar un aniversario más de la publicación de la primera página web a nivel mundial, un acontecimiento sin precedentes que se llevó a cabo en el año 1991 y que hasta la fecha representa uno de los más grandes avances tecnológicos con los que cuenta la humanidad. Uh-huh. Un internauta es una persona que se conecta a través de Internet. Este importante medio de comunicación se ha convertido en la principal herramienta tecnológica usada por millones de personas en todo el mundo y que le ha proporcionado al hombre moderno grandes avances
gracias a las distintas aplicaciones que se manejan en la red. Son muchas las ventajas que tiene un internauta cuando visita las distintas páginas, pudiendo conseguir toda la información que busca, además de la posibilidad de interactuar y conocer a otras personas gracias a las distintas redes sociales. ¿Sabés cuál fue la primera página web de la historia? A ver. Fue creada por un ingeniero informático de origen inglés llamado Timothy John Berners-Lee, inventor de la World Wide Web, y que fue creada en Suiza en los laboratorios CERN. Este hombre está considerado como una de las 100 personas más importantes e influyentes del siglo XX. ¿Y cuál fue su objetivo de crear esta página? Que fue novedosa y original, un sistema para intercambiar información relevante entre los distintos científicos de las universidades alrededor del mundo. Eso fue cuando hizo su primera página web, que apareció en el año 1991. Sin embargo, con el devenir de los años, se ha convertido en un verdadero boom tecnológico que cada día traspasa más fronteras para llegar a los lugares más recónditos del planeta. Es increíble cómo cambió todo, ¿no? Lo de Internet. Muchas veces hemos recordado un poco dentro de lo que es nuestro métier, ¿no? Que es la cultura, los libros, que hasta mediados de los 90 era lo más frecuente era recibir y enviar cartas a otros escritores, artistas, y enviar nuestros libros y recibir libros de los demás o revistas, ¿no? Que cada uno iba editando. Y todo eso fue desapareciendo porque a raíz de Internet también el correo empezó a ser más caro, ¿no? En aquella época me acuerdo que era bastante económico poder enviar libros, revistas, que era lo que se editaba mucho. En aquellos años teníamos un cálculo cuando fundamos el movimiento de revistas literarias de más de 80 revistas que se editaban entre Capital y Gran Buenos Aires. Nos escribe Patricia Alonso, nos saluda, cariños Patricia, dice, el arte cura, es sanador. Es así, Patricia, un abrazo. Sí, cambió todo con el correo, también se privatizó y comenzó a salir mucho más caro, ¿no? Entonces, y apareció esta herramienta de conectarnos por Internet. Por Internet. Volviendo a Roque Narvaja, le preguntan en la entrevista, él había publicado un álbum que se llamaba Octubre, Mes de Cambio, que después vamos a escuchar uno de los temas, y él dice que en realidad era un disco más bien naif porque él consideraba que los verdaderos cantautores de protesta eran Daniel Biglietti, Quilapayún, Joan Manuel Serrao, Víctor Manuel, Bastián Dion. Pero la periodista insiste, le dice, de todas formas, dice, por este disco y por lo que vinieron te tuviste que ir del país apenas comenzada la última dictadura militar. ¿Fueron presiones directas? Él dice, en esos casos era más institucional. Yo había empezado una serie de discos, este disco Octubre, con rock, música del altiplano, Primavera para un valle de lágrimas, donde adopta un estilo más pampeano, en Chimango voy a Candombe y Zamba. En esos años, dice Narvaja, yo estaba en una búsqueda de un sonido propio que tuviese los ingredientes del rock. La franqueza de ciertos acordes, cierto nivel de intensidad y un lenguaje que es parecido al de la copla española, de versos cortos con mucho significado. Quería trabajar en esa dirección, pero esa idea es interrumpida porque el censor, director del Confer en ese momento, iba semana tras semana a la EMI, compañía en la que yo grababa, para decir qué se podía y qué no se podía pasar. Un día dijo que lo mío no se podía pasar, que mis discos tenían que ser retirados de los comercios y que era amigo de gente peligrosa. Evidentemente tenía que hacer otra cosa. Hice lo que me dijeron, pero cambié de país primero. Vivíamos así, dice Roque Narvaja. No era algo sorprendente, lo sabíamos todos aquellos que teníamos una inquietud social. En ese tiempo yo tenía una militancia en la Juventud de Trabajadores Peronistas. Empecé en un sindicato porque había discusiones políticas, filosóficas que me interesaban mucho, con una organización que se convertiría en la creación de bolsas de trabajo.
Como siempre, en ese momento faltaba trabajo. Además, queríamos darle un sentido nacional a la música. Queríamos ser como Brasil, que tenía claramente una música nacional moderna. Algunos hicimos lo que pudimos, otros que vinieron después lo mejoraron. Interesantes reflexiones de Roque Narvaja y aparte un poco, claro, bueno, todo el periplo. Contextualiza, ¿no? El momento en que estaba el país y en que estaba la cultura. Claro, y cómo de pronto, por este tipo de circunstancias, tu vida cambia a 180 grados, te tenés que ir a otro país, ¿no es cierto? Pero bueno, pudo seguir con su música, que es lo importante. Y vamos a escucharlo entonces a Roque Narvaja en octubre, mes de cambios. Adelante, Aníbal. Espacio musical, Ricardo Héctor Reyes. Y hora tan funesta ya llegó la siesta del aburrimiento. Y no existe nada que uno pueda hacer sin molestar. Marta sabe pronto los secretos todos del conocimiento. Y no existe nada que la pueda hacer a regresar. Y es octubre quien manda en la calle, son los cambios que deben llegar. Es América toda una madre, de su vientre saldrá el Salvador, que nos guiará. Ya llegó la fiesta del arrepentimiento y ya no hay culpables a quien condenar ni crucificar. Todos quieren prontas soluciones cortas a su sufrimiento. No saben que la misma libertad es poder buscar. Y es octubre quien manda en la calle, son los cambios que deben llegar. Es América toda una madre, de su vientre saldrá el Salvador.
Seguimos acá en Generación Abierta en Radio, en la M1010 Onda Latina. Escuchábamos a Roque Narvaja, Octubre, mes de cambio. Buen tema, ¿eh? Muy buen tema. Hay estos dos temas que trajiste para compartir. Sí, no son de los más conocidos, pero tienen muy buenas letras aparte los dos. Sí, me gustaron. Sí, sí. Bueno, el 18 se cumplieron 85 años del asesinato de ese gran artista, dramaturgo, escritor y hombre tan comprometido con su tiempo, ¿no? Como fue Federico García Lorca. Y es un gusto poder conversar con Leonardo Harman, poeta que está a cargo justamente de Insurgencia Cultural. Sí, es así. ¿Estamos ahí, Leonardo? Sí, muchas gracias, Raúl, por la invitación. No, por favor, estamos con Nora Nardo y es un gusto poder entre los dos conversar con vos y bueno, charlar acerca de esta insurgencia cultural que ya tiene un buen tiempo, ¿no?, que se está desarrollando. Mira, estas actividades, que se realizan a lo largo del mundo, nacieron en el Encuentro Internacional de Escritores La Luna con Gatillo, que organiza Voces del Viento, el grupo Voces del Viento, del cual formo parte. Y bueno, en el segundo Encuentro Internacional de Escritores se hizo una asamblea poética, esto fue en el 2019, con la participación de 120 escritores, fundamentalmente en ese momento de América. Y bueno, y ahí se definió, instaurar el 18 de agosto como Día Internacional de la Insurgencia Cultural. Claro. En esas primeras jornadas del 2019, fundamentalmente, también se instauró la creación de lo que en ese momento era el Frente Internacional de Escritores y Escritoras por la Libertad, FIEL, como organización, encargada de la coordinación internacional de estas jornadas. Las primeras jornadas, nos juntamos 20 países e hicimos 120 actividades. En la segunda jornada ya, nos juntamos 45 países e hicimos 500 actividades. Impresionante cómo fue aumentando todo esto, ¿no? Sí, bueno, pero también eso es fruto del trabajo, de la organización. No, por supuesto. ¿A vos te parece, Leonardo, que la pandemia igualmente como que también nos unió en esto, porque estamos muy pendientes de estos movimientos, sobre todo los escritores, ¿no? Te llegan, la información por varios medios, y me parece que, uno está más conectado, no sé si tiene que ver con la pandemia, que uno estuvo más en su casa y puede ir viendo todos estos homenajes que se está haciendo a García Lorca ya vos decís desde el año 19, el 20 fue bastante también fuerte y continúa. Sí, mira, con respecto a la cuestión de la pandemia en sí, lo primero, ayer justamente estábamos hablando en un conversatorio donde estaba Vicente Citolema y Norman Brisky, de la situación, de lo que nos lleva a la pandemia. Lo primero que hay que ver es que lo que sería, de alguna forma, la tecnología, en este caso, la virtualidad, es una herramienta, ¿sí? Que tiene sus ventajas y que tiene también sus contras, ¿sí? Las ventajas son obvias. Por ejemplo, nosotros hoy tuvimos una lectura con 6 poetas de la India, ¿sí? A la mañana. Y a la tarde, a las 3 de la tarde de Argentina, tuvimos una lectura, con poetas de los Balcanes. Estamos hablando de Macedonia, Croacia, Kosovo, Albania, también que había algún poeta de Albania. Entonces, con esto lo que quiero plantear es que está bueno en el sentido de que te acerca, te acerca a lugares que tal vez tenemos lecturas con gente
por ejemplo, de poetas del sudeste asiático. Claro. Entonces, esa posibilidad de contacto, digamos, está muy bueno. Ahora, ese contacto no reemplaza no, por supuesto, el contacto humano. No puede llevarnos a encerrarnos o a, digamos, a pensar que ese mundo virtual es el verdadero. O sea, realmente, o sea, porque si no, uno se aísla y realmente... A ver, esta situación es una situación bastante particular a nivel mundial. Yo diría que casi inédita, si bien la peste, digamos, a lo largo de la historia de la humanidad existe. Digo, o sea, han habido otras pestes, han habido otras pandemias, digamos, o sea, pero lo que no había en ese momento era esta herramienta tecnológica. Eso sí, y está bueno. Pero bueno, con esto lo que quiero decir básicamente es, esto es una herramienta, digamos, la virtualidad, la internet, y la tecnología en sí es una herramienta, y depende cómo se utilicen siempre. Seguro. En nuestro caso nos sirve para comunicar. Claro, aparte, siempre lo comentamos acá en el programa, la tecnología tiene que estar al servicio del hombre y no el hombre al servicio de la tecnología. Por eso es importante lo que vos comentabas, ¿no? Es verdad que de pronto estas posibilidades que vos destacabas del día de hoy, por ejemplo, ¿no? De haber realizado 2 encuentros virtuales y haber podido tomar contacto con poetas de diferentes latitudes, que a lo mejor es muy difícil poder realizarlo en forma presencial. Pero en todo caso habrá que pensar en una mixtura, ¿no es cierto? Y tener presente que siempre, como decías vos, lo presencial, el contacto humano, todo lo que implica los afectos debe seguir estando presente, ¿no? Sí, eso no es así, por lo menos para nosotros no reemplaza, digamos, el contacto humano. Claro. O sea, eso por un lado. Por el otro lado también, digamos, vuelvo a decirte, digamos, o sea, sinceramente, esto para nosotros son herramientas, digamos, y en ese sentido son formas de comunicación. A ver, nosotros somos escritores, o sea, utilizamos la palabra, y bueno, y estas son otras formas de soporte de la palabra, de alguna forma, pero no reemplaza la acción cotidiana, no reemplaza el compromiso, digamos, con el otro, no reemplaza, digamos, pero bueno, es eso. A ver, sin ir más lejos, nosotros, o sea, por ejemplo, una de las actividades en las que tuvimos, bueno, que de hecho justamente vos la has visto, digamos, en la lectura, en el homenaje, digamos, que se le hizo a Federico García Lorca en Granada, en la marcha, digamos, en el último paseo se dice, porque justamente a los presos que sacaban, digamos, a los presos republicanos que sacaban de la cárcel, le decían que le iban a dar un último paseo y en realidad lo llevaban a la muerte. Eso le pasó a Federico, ¿sí? Entonces, en ese sentido, digamos, o sea, nosotros con las organizaciones, digamos, que trabajan, digamos, en contra de los crímenes del franquismo para pedir justicia fundamentalmente, ¿no? Por las víctimas, justamente estuvimos en esa marcha, digamos, como organizadores y convocantes también. Y eso está muy bueno, digamos, porque realmente no... A ver, nosotros como FIEL, una de las cosas que planteamos es que el arte tiene que estar al servicio de la transformación social. No puede ser, digamos, no es un hobby esto. O sea, está bien, cada uno escribe por los diferentes motivos, cada uno crea por diferentes motivos, digo, como trabajadores de la cultura. Pero, digamos, al rescatar a Lorca no solamente estamos rescatando su cuestión estética, que la tenía y era maravilloso, sino también su compromiso. O sea, Lorca cuando iba con la barraca por los pueblos, ¿sí? Iba, digamos, y llevaba el teatro a los obreros, a los barrios, digamos, a las aldeas, a los sindicatos, ¿sí? Y eso implica, digamos, también un compromiso. Pensar que el arte no es un lujo, sino que es un derecho. O sea,
un derecho de los pueblos, básicamente, ¿no? Seguro, aparte qué derecho, ¿no? Porque Lorca y todo lo que implique el acercamiento de creadores en diferentes lugares, en algunos lugares vulnerables, ¿no? Todo lo que implica a nivel de transformación de toda esa gente, ¿no? Sí, por eso, digamos. Entonces, nosotros en ese sentido, primero, digamos, trabajamos, cuando vos decías, bueno, la cuestión de cómo ¿cómo se llama? De cómo cuando vos decías de cómo se expande, digamos, esta organización, este trabajo de la insurgencia. Sí, cómo se fue expandiendo, ¿no? Sí. Y eso tiene que ver con un trabajo planificado, organizado, sostenido, ¿sí? Tiene que ver con eso, ¿sí? Nosotros nos propusimos como organización crecer, ¿sí? Nos propusimos como organización, digamos, expandir la insurgencia cultural en todo el mundo. Y eso es lo que estamos tratando de hacer. En ese sentido, por ejemplo, para darte una idea, solamente en México estamos trabajando en 6 estados. Colombia prácticamente tenemos desarrollo en todo Colombia. En Argentina tenemos desarrollo en todas las provincias. En Ecuador tenemos en 3 puntos de Ecuador desarrollo. En España, digamos, bueno, aparte de tener el trabajo con los compañeros de las organizaciones, digamos, de derechos humanos de España, digamos, también tenemos desarrollo en otras ciudades. O sea, para nosotros la idea, digamos, tiene que ver con instalar un movimiento que perdure, digamos, en el tiempo. Que se mantenga, sí. Sí, y que tenga una propuesta, digamos, o sea, de generar, digamos, un arte comprometido. En cada día que tenemos, por ejemplo, para darte una idea, hay, digamos, desde el 14 que empezamos, desde el 14 de agosto que empezamos hasta ahora, y tenemos 10 países por día trabajando, o sea, actividades más o menos en 10 países, mantenidas en cada día. Qué o sea, de hecho vos has estado nosotros en tuvimos, la ciudad de Buenos Aires. Sí, el primer día creo que fue, ¿no? El tercer día, empezaron el 14, el 16. Día. Sí, el tercer día, sí. El tercer Una día, estupenda digamos, lectura, sí, de todos los compañeros que participaron. Barleán. Sí. Norberto se organizó Norberto Barleán, un amigo, sí. digamos, un compañero maravilloso, digamos. Entonces, en ese sentido, digamos, hicieron 3 lecturas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no quiere decir que sean las únicas, o sea, digamos, se desarrollaron otras actividades también. En Buenos Aires solamente estamos hablando de más de 15 actividades, o sea, en Buenos Aires, ¿sí? Así que, bueno, es eso, ¿viste? En Córdoba estamos hablando de alrededor de 10 actividades, en Tucumán alrededor de 15, o sea, sinceramente estamos para eso no hay en El Salvador 14 actividades. No, impresionante. El proceso de expansión es realmente muy interesante y como decís vos, lo importante que hay toda una organización, hay todo un trabajo que se está llevando a cabo y hay también objetivos, ¿no? Que es tratar de justamente de acercar el arte al pueblo, que sea un proceso de transformación. Y para aquellos, porque ya estamos cerrando el programa de hoy, para aquellos que quieran tomar contacto con ustedes, ¿cómo deben hacer, Leonardo? Mira, o sea, nosotros tenemos, digamos, nuestro canal de YouTube es Voces del Viento Fiel, ¿sí? Ahí están todos los videos de todas las actividades. Después tenemos Insurgencia Cultural, que es el Facebook, el grupo de Facebook. Y después, aparte, también tenemos el WordPress, que es fiel.org, o sea, como organización.wordpress.com. Bueno, aparte de Instagram y todas esas cosas, digamos, raras que usa la gente ahora, sí. Pero, digamos, pero bueno, y bueno, o sea que
esos serían los canales, digamos, de contacto. De hecho, digamos, o sea, uno solamente con ver el canal de YouTube te das cuenta del nivel de trabajo que existe. Sí, no, seguro. No, porque es interesante para aquellos que nos están escuchando y quieran tomar contacto con ustedes, las vías. De todas formas, igual nosotros seguiremos difundiendo, como siempre lo hemos hecho, todo el proyecto que están llevando a cabo, Leonardo. Y te agradecemos mucho la posibilidad de tomar contacto con vos, como para que nos comentaras en nuestro programa todo lo importante que están llevando a cabo. Muchas gracias a vos. Queríamos también, para cerrar, digamos que estamos juntando firmas para digamos, acá en Argentina es el primer país donde se están juzgando los crímenes del franquismo. La causa la tiene Servini. Nosotros estamos juntando firmas en consonancia, digamos, con las organizaciones de derechos humanos de España, para visibilizar esta causa que hace 10 años que está parada, ¿sí? Porque el gobierno español, digamos, de alguna forma, digamos, como condición para la democracia, de alguna forma garantizó la impunidad de los verdugos. Claro, frenó. Bueno, Leonardo, sí. Perfecto. Te agradecemos mucho y seguimos en contacto, ¿eh? Muchas gracias y muchas gracias por participar en la lectura. No, sí. Gracias a ustedes, ¿eh? Hasta muy pronto. Un gran abrazo. Hasta luego. Chao. Suerte. Gracias. Bueno, muy interesante este movimiento, ¿no? El crecimiento que ha tenido mundialmente. Sí, claro. Eso es lo que... La causa justa, cómo mueve, ¿no? A la gente, y como también el tema de la escritura y el poeta, ¿no? Sí, aparte de lo que decía Leonardo, digamos, esto no es fruto del azar, es fruto del trabajo, es fruto de una organización, ¿no? Que está detrás de todo esto y trabaja comprometidamente y en definitiva, bueno, lo decía Kandinsky, el artista debe estar comprometido con su tiempo, ¿no? Tal cual. Es bueno para terminar el programa así, porque sabés que nos tenemos que ir hasta el próximo lunes. Queremos agradecerle a Aníbal Guerrero en la operación técnica, y nos vamos hasta el lunes próximo. Recordando que compartir los sueños es algo digno para celebrar. Muchas gracias y hasta el próximo lunes. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires transmite AM 1010 Onda Latina. Sonido e imagen hacia los 4 puntos cardinales del planeta Tierra.